El día de hoy vamos a tratar un tema realmente de palpitante interés y que yo creo que, sin temor a equivocarme, puede ser la charla más importante que hayamos dado en los últimos tiempos, puesto que, como su nombre indica, y por muy buena iniciativa del corporativo de Max International, le han puesto a esta charla un indicativo básico, porque vamos a aprender a cómo enfrentar la nueva normalidad después del COVID-19. ¿Y por qué hablamos de nueva normalidad? Porque es un término que está siendo acuñado, que está siendo utilizado, que está siendo muy común en el lenguaje diario de todas las personas, instituciones, organizaciones, grupos humanos, para referirse a lo que nos espera una vez que estamos prontos a ya empezar los cambios que nos permitan volver a la vida normal. ¿Y por qué hemos decidido hacer esta charla, de la cual espero que tengamos excelente acogida y muy buenos resultados? Y por supuesto que al final sea motivo de generar las debidas inquietudes al respecto, a las cuales estoy presto a resolver inmediatamente, porque es importante que aprendamos cómo enfrentar la nueva normalidad, porque hay un sinnúmero de conceptos, infelizmente, más del 90% de ellos errados absolutamente y que han sido la comidilla del día desde que empezó la pandemia hasta que empezó en nuestro país las medidas de emergencia sanitaria y que durante este tiempo han venido aconteciendo un sinnúmero de situaciones, inclusive en el aspecto, entre comillas, científico, sobre el manejo del COVID-19. Y vamos hoy a desvirtuar de manera radical, tajante y sin ninguna duda, de forma irrefutable, vamos a desvirtuar un sinnúmero de corrientes de pensamiento y de costumbres que no por ser tal, infelizmente se han convertido en leyes, que las vamos a desvirtuar, a eliminar y a pasarles la información de lo que tenemos que hacer todos para enfrentar lo que viene en los próximos meses y años. Primero voy a referirme a un tema que es básico que lo pongamos de entrada en la palestra y que les pido que aquellos que deseen puedan tomar nota de esta charla de hoy, porque sé que van a generar muchas preguntas. Lo primero que tenemos que poner en la palestra para la discusión son tres conceptos básicos que se han venido manejando durante todos estos meses: epidemia, pandemia y uno nuevo que empieza a hablarse en estos días, endemia. Repito, epidemia, pandemia y endemia. Y voy a referirme a los tres para que veamos las grandes diferencias que existen en cada uno de estos términos al referirse a un proceso viral. ¿Qué es una epidemia en medicina? ¿Qué es una epidemia? Es cuando una enfermedad, generalmente viral, que está siendo costumbre que suceda en una localidad, en una ciudad o en un país, bruscamente aparecen casos extras de forma aguda que disparan la curva epidemiológica. Es decir, que si normalmente teníamos 300, 400, 500 casos de gripe y bruscamente se disparan a 2.000, 3.000, cuando se sale de las estadísticas normales una enfermedad generalmente viral, decimos que entramos en epidemia. Epi significa encima de, es decir, encima de lo normal que está siendo costumbre. Cuando hablamos de pandemia, el término pan es un prefijo que significa totalidad. Cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de que todo el conglomerado humano que habita el planeta pasa a ser víctima de una enfermedad generalmente viral. Es lo que está aconteciendo actualmente. Pero ahora viene el tema que nos va a ocupar esta noche y que es la palabra que tenemos que empezar a manejar, porque es esta palabra la que va a marcar el terreno y la que va a definir las líneas de acción. Y esta palabra es endemia. ¿Y qué significa endemia? Endo significa dentro.
Endemia significa una enfermedad que pasa a ser parte de tu localidad. Es una enfermedad que pasa a ser diario vivir en tu ciudad o país. Y les puedo garantizar que en este preciso instante, sin temor a equivocarme, el COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus, ya es endémico en el Ecuador, lo cual significa que ya forma parte de todos los problemas de salud que tendremos de aquí en adelante en el país, y que esta enfermedad, con sus respectivas mutaciones, nos va a acompañar por lo menos, queridos amigos, los próximos 2 a 3 años. Y esto conlleva un nuevo aprendizaje y nuevas reglas del juego, porque ya tenemos que salir a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque cuando es epidemia, suben los casos y desaparece. Recuerden hace 2 años la epidemia de conjuntivitis. Recuerden en diciembre del año pasado la epidemia de gripe aquí en la costa. Entonces las epidemias aparecen, pero también desaparecen por sí solas, porque los virus son autolimitantes. Siempre repito, en medicina decimos que una enfermedad viral con tratamiento dura 1 semana y sin tratamiento dura 7 días. Es decir, que no hay tratamiento para las enfermedades virales. Aparecen y desaparecen. Eso es epidemia. Cuando hay una pandemia, que para conocimiento de ustedes, en más de 250 años no ha habido pandemias en el planeta Tierra, porque la que ocurrió hace 100 años, desde 1918 a 1920, que mató millones de personas, la famosa llamada gripe española, fue localizada en cierto sector del mundo. Pero esta vez sí, el COVID-19, que es el nombre de la enfermedad causada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2, está causando una pandemia mundial que está muy lejos de haber alcanzado la cantidad de personas contagiadas. Por favor, hagamos un análisis matemático numérico elemental. Se dice en epidemiología que una pandemia es cuando el 60% o más de la población es infectada. Si analizamos que en este momento en el planeta Tierra existen más o menos 7.450 millones de personas, estaríamos hablando de que más de 4.350 millones de personas deberían estar infectados. Y les comento que apenas, disculpen la expresión, apenas llevamos un poco más de 6 millones de infectados, lo cual está lejos de lo que se espera que suceda en una pandemia. La gripe española duró más de 3 años, queridos amigos, y apenas llevamos 5 meses de pandemia, lo cual significa que está todo por venir. Y en el porcentaje de población que va a ser contagiada es alrededor del 60%. Si hablamos que en Ecuador tenemos entre 16 y 17 millones de habitantes, el 60% estamos hablando de alrededor de 10 millones de personas y estamos absolutamente lejos de ese nivel de contagio. Pero entonces ahora sí, cuando la enfermedad pasa a ser endémica y es parte de nuestra vida diaria, pues entonces tenemos que aprender, y es motivo de lo que nos ocupa esta noche, qué hacer y cómo enfrentar esa nueva normalidad. Una vez definido que ya no es epidemia y que siendo pandemia que va a durar mucho tiempo en nuestro país, ya es endémico, es decir, parte de la vida diaria, entonces tenemos que empezar a aprender que lo que hace la diferencia no es que te contagies. Lo que hace la diferencia es tu sistema inmunológico. Y entonces vamos a analizar cómo funciona el sistema inmunológico. Para que ustedes tengan una idea, en más de 200 años de desarrollo científico de la medicina, todavía no hay un tratamiento para enfermedades virales. Por una sencilla razón. Y no va a haber tratamiento para enfermedades virales. Por una sencilla razón. Porque no es posible que existan.
el único tratamiento para enfermedades virales que existe en la historia de la medicina y que empezó a ser conocido en los últimos 10 años del siglo XIX a partir de los estudios realizados por muchos científicos de 1890 en adelante, especialmente Robert Koch, Louis Pasteur y algunos otros, que estudiaron y empezaron a guiar su mirada no a lo macroscópico visible, sino a lo microscópico invisible. Y entonces todo el mundo sabe que en estos más de 130 años de avance científico de la medicina, lo único, repito, lo único que sirve para las enfermedades virales son las vacunas. Y si no, recordemos todo lo que hicimos nosotros mismos cuando nuestros padres nos llevaron y nosotros cuando hemos llevado a nuestros hijos al Programa Nacional de Vacunación, porque lo único que sirve para evitar realmente una enfermedad viral es la vacuna. Y estamos lejos de que exista una vacuna para ser aplicada a nivel mundial para el COVID-19. Por lo tanto, vamos a aprender entonces cómo es que tenemos que hacer, puesto que la única posibilidad, ojo, insisto, la única posibilidad factible para poder enfrentar la nueva normalidad, entendiendo que los verbos que queríamos conjugar en el pasado próximo inmediato anterior, que fue en los meses de marzo y abril, por el pánico, el temor y el miedo, los verbos que quisimos conjugar y que se cometieron gravísimos errores, fueron los verbos prevenir y evitar. Porque el único verbo que debe conjugarse cuando se trata de una enfermedad viral es el verbo proteger. Y la única protección que tenemos los seres humanos, porque así está previsto en la raza humana, en su composición interna, es la respuesta inmune del sistema inmunológico. Por lo tanto, vamos a aprender cómo es que funciona el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene una palabra mágica y clave que quiero dejar muy en claro esta noche. La palabra mágica es contacto. El sistema inmunológico se hace por contacto nuestro con antígenos, con agentes externos, con virus y bacterias. Cuando un niño nace del útero de su madre, viene desprotegido. De hecho, cuando nace por el canal vaginal en parto normal, el paso por el canal vaginal ya le representa absorber sistema inmunológico de la madre. Pero el principal entrada del sistema inmunológico es a través de la primera lactancia. Por eso es imprescindible en los primeros días esa leche que se llama calostro le transmite los anticuerpos, las inmunoglobulinas de la madre a ese niño. Pero a ese niño nosotros no lo guardamos en una burbuja o en una cúpula de cristal para que le protejamos el resto de la vida. Ahí entra en juego la palabra clave en el desarrollo del sistema inmunológico, que se llama contacto. Tenemos que entrar en contacto con el mundo, donde están los virus y las bacterias. Porque cuando entramos en contacto es que empieza a funcionar nuestro sistema inmunológico. La palabra que define ese contacto es exposición a virus y bacterias. Mientras más se exponen nuestros niños, nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, mientras más se exponen a los antígenos del planeta, virus y bacterias, más desarrollo de sistema inmunológico existe y más formación de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G va a existir. Confinarse en su momento fue lo indicado. Estar en casa en su momento fue lo indicado. Pero cuando estamos en casa, para conocimiento de ustedes, ya más días de cuarentena que la que tuvo la ciudad de
Wuhan, donde se inició la pandemia allá en China, nosotros ya superamos la cantidad de días que estamos en cuarentena. Cuando pasa de una cantidad de días que estamos confinados, guardados, eso nos impide estar en contacto con el mundo exterior normal para que se forme esa unión de antígeno y se produzca un anticuerpo. Y el anticuerpo nos protege. Cuando estamos confinados, el sistema inmunológico empieza a reducir, porque el sistema inmunológico está acostumbrado al tacto, a la exposición con virus y bacterias, que la tenemos en el día a día. Nómbrenme una sola condición de la vida diaria de los seres humanos donde no tengamos exposición a virus y bacterias. Les puedo garantizar que el celular que todos usamos miles de veces al día tiene más colonias de bacterias que un servicio higiénico, aunque ustedes no lo crean. Les puedo garantizar que la almohada donde dormimos tiene más colonias de virus y bacterias que cualquier lugar de la calle. Les puedo garantizar que la mesa donde comemos, las llaves del carro, el timón del carro, el asiento, en todas las actividades, sin excepción de la raza humana, existen miles de millones de colonias de virus y bacterias. Y es esta exposición y este contacto lo que hace que nuestro sistema inmunológico esté siempre activo. Si nosotros debilitamos el sistema inmunológico con el estrés, la tensión, el pánico, el miedo y el confinamiento, y si además dentro de casa nos pasamos limpiando absolutamente todo, es absurdo que si no hay un solo contagiado en casa, tengamos que limpiar. Es absurdo que si no hay ni un solo paciente de COVID-19 en casa, tengamos que usar mascarilla. Es absurdo que tengamos que usar jabón antibacteriano, puesto que es un virus. Hay muchos absurdos que se vienen cometiendo y tenemos que empezar a eliminarlos. Pero lo primero, el sistema inmunológico se crea, se produce, se fortalece y se aumenta por contacto. Y nos han hecho que perdamos contacto con el mundo. Miren, ya hay estudios concretos de personas que empezaron en diciembre del año pasado y en enero en Wuhan y que entraron en cuarentena obligatoria. Hoy en día, cuando ya salieron de la cuarentena, han empezado a aparecer enfermedades causadas por el pánico y el estrés que redujo notablemente el sistema inmunológico y empezaron a aparecer enfermedades autoinmunes. ¿Qué va a pasar cuando el ser humano que ha estado confinado, porque hay muchos muy serios en el confinamiento, pero algunos han exagerado que no salieron ni al portal de su casa, no quisieron pedir comida por temor a contagiarse, cuando es un horror pensar que se van a contagiar por alguien que trae comida de afuera en una entrega a domicilio, que cuando salieron a la calle salieron forrados, que se compraron todos estos artefactos que hicieron para que gane dinero la gente que los vendía, cuando ninguno era necesario. Ya les voy a indicar lo único que sí es necesario para enfrentar la nueva normalidad. Lo único que se logró fue reducir dramáticamente el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando salgamos nuevamente a la normalidad y estemos desprotegidos? ¿Qué va a pasar cuando los seres humanos que sí han guardado una cuarentena seria por más de 76 días, salgamos a las calles a contactarnos nuevamente, a exponernos nuevamente, no al COVID, a los miles de millones de bacterias y virus que pululan en el ambiente? No estamos preparados para eso. Y por lo tanto, acuérdense, en los siguientes 6 meses empezarán a aparecer un sinnúmero de brotes de enfermedades, epidemias de enfermedades y aparecimiento brusco de enfermedades que antes no estaban presentes, básicamente enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se cae, se debilita, se deprime y disminuye su función cuando hay confinamiento, agregado a que durante el confinamiento hay estrés, hay tensión, hay pánico, hay miedo, hay temor, hay falta de ejercicio y hay algo que es gravísimo. Sin sol no se puede vivir. El sol es vital para el sistema inmunológico. El sol genera vitamina D, su exposición, que es vital para el sistema inmunológico. Ese debilitamiento del sistema inmunológico es lo que hace
que tengamos una predisposición al aparecimiento de enfermedades. Pero además, vamos a salir con un sistema inmunológico tan débil que cuando venga un rebrote, cuando venga una nueva enfermedad viral, sea conjuntivitis o gripe normal, o cuando venga una mutación del COVID-19 en enero o febrero del próximo año con la nueva etapa invernal, no vamos a estar preparados. Y ese es el temor que tengo. Pero además aquí hay una cosa importantísima que todos ustedes lo han vivido. Durante el confinamiento, díganme quién no aumentó de peso. Díganme quién no empezó a comer en exceso. ¿Quién dejó de hacer ejercicios? Pero además, el exceso de alimentación fue básicamente en carbohidratos, hidratos de carbono, y ustedes saben que es verdad. Comimos más arroz, más pan, más papa, más verde, más yuca, más colas, más dulces, más postres, y no gastamos, estuvimos en reposo. Cuando la alimentación es basada en hidratos de carbono y consumimos en demasía y los niveles de glicemia, es decir, de glucosa en la sangre, suben más allá de 140, el sistema inmunológico se deprime a tal nivel que desaparece. Por eso es que los pacientes diabéticos son sumamente vulnerables al COVID-19. Por eso es que los pacientes obesos son vulnerables al COVID-19. Pero los pacientes añosos de más de 65 son vulnerables al COVID-19, puesto que su glutatión se ha reducido, el glutatión intracelular. Y entonces, en este momento, lo único que cabe, queridos amigos, lo único que cabe es fortalecer el sistema inmunológico para prepararnos a enfrentar saliendo al mundo. No podemos esterilizar el universo ni el planeta. No podemos sanitizar el planeta. No podemos ponerle en asepsia al planeta porque dejaría de ser planeta y porque nosotros moriríamos fácilmente sin sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico se crea por contacto, por exposición a virus y bacterias. Y por lo tanto, si nosotros seguimos permitiendo el confinamiento, vamos a estar en serios problemas. Yo soy responsable por lo que digo y para mí debe terminar ya el confinamiento, pero con condiciones básicas que ya las vamos a nombrar. Lo primero, dejar muy en claro que durante estos 5 meses se cometieron varios gravísimos errores, algunos científicos de tratamiento, que hoy en día se sabe que ninguno sirvió, porque quiero que vuelvan a meterse en su cabeza, queridos amigos. No existe, no va a existir, ni existirá nunca en la historia de la humanidad tratamiento para los virus. Lo único es una vacuna. Por lo tanto, ni hidroxicloroquina, que gracias a Dios hoy en día la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud del Ecuador y el COE Nacional prohibieron su utilización. ¿Pero acaso no nos dijeron en marzo que había que usar? ¿Y acaso no se murió mucha gente usando hidroxicloroquina más acitromicina? ¿Acaso no cometimos la aberración científica de tomarlo como preventivo cuando eso no existe? La prevención. No existe la prevención a una enfermedad viral. No se puede evitar, no se puede prevenir. Esos verbos no caben en enfermedad viral. El único verbo que cabe es protegerse ante la enfermedad viral. Y cuando usaron todos estos supuestos medicamentos, que hoy en día, gracias a Dios, se sabe que nunca debieron usarse, cuando se sabe hoy en día, por conocimientos científicos plenos, claros, que no debió usarse muchas de las cosas que se usaron para tratar a los primeros miles de pacientes, hoy en día ya hay más de 6 millones de pacientes en el planeta Tierra contagiados. Y hay más de 350,000 muertos, fallecidos ya, oficialmente. Falta mucho para que suceda. Pero ¿quiénes fueron los que cayeron víctimas del COVID? Aquellos que tenían el sistema inmunológico en malas condiciones. Por tener enfermedades concomitantes, básicamente hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, tratamiento con antiinflamatorios esteroides, tratamiento para enfermedades como el cáncer. Esos pacientes son vulnerables 100%, y por supuesto los pacientes añosos de más de 65, 70 años, puesto que en ellos el glutatión intracelular ya no existe. Ya hablaré al final de la charla del glutatión intracelular. Pero quiero dejar muy en claro que nunca sirvió hacer nebulizaciones, porque se decía que el virus desaparecía y se destruía por el calor, pero quiero que entiendan una cosa: al ambiente, cuando pasa de 28 grados centígrados, dentro de nuestro cuerpo,
cuando pasa de 56 grados centígrados y nuestro cuerpo no está preparado para hacer nebulizaciones o inhalaciones con esa temperatura porque nos quemamos. Por lo tanto, todos aquellos que hicieron nebulizaciones y tomaron galones de té, de jengibre, de manzanilla y de todo, simplemente lo único que hizo fue que les llevó más veces al baño. Nada más, porque no sirvió para nada. Todos los que tomaron esas agüitas milagrosas, esos té de hierbas, esos productitos por ahí que salieron, que dicen que eran la cura, no existe cura para las enfermedades virales, señores. No existe cura, porque no hay tratamiento para una enfermedad viral en el planeta Tierra y no va a haber nunca, porque quien hace el tratamiento es la respuesta inmune del sistema inmunológico. Métanse en la cabeza, queridos amigos, lo único que nos va a permitir enfrentar la vida de lo que viene de aquí en adelante es tener el sistema inmunológico en perfectas condiciones. No sirve usar guantes. Gracias a Dios, después de tanta novelería folclórica, hoy en día se sabe oficialmente a través de la OMS y del Ministerio de Salud, ya está prohibido el uso de guantes, porque solo te dan una falsa sensación de protección y te llevan a contaminarte con esos guantes. El virus no vuela, queridos amigos, el virus no está en el aire. Cuando a una persona tose o expulsa por saliva o estornudo, el virus máximo en 1,80 m cae al piso y tiende a desaparecer, porque el virus no es un organismo vivo. El virus no es un organismo vivo. El virus, al entrar a tu cuerpo, necesita inmediatamente unirse a una célula viva, le inyecta el código genético a esa célula, la transforma en un virus, ahora sí vivo, y entonces empieza el proceso de replicación y multiplicación celular. Siendo un virus, se multiplica el virus, y ahí empieza el daño nocivo a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo reconoce la entrada de un virus, inmediatamente activa el mecanismo de alerta en la fase superior, porque entendamos, el virus solo afecta, ingresa a través de ojos, nariz y boca. No entra por la piel, no había que salir forrados, ni con gorra, todo el mundo se forraba. No es necesario. Al no ingresar por la piel, no es más que cuidar esta zona. Pero una vez que ingresó, tu problema no es contagiarte, porque una vez que ingresa, el cuerpo reconoce la presencia del virus, que es un virus igual al de la gripe, y al reconocerlo, envía de entrada macrófagos, que como su nombre indica, macrófagos, es decir, células grandes que comen, atrapan al virus, vienen los linfocitos T, generan inmunoglobulina M y destruyen al virus. Y por lo tanto no puede ingresar a la célula. ¿Han visto el virus cómo es? Es una pelotita que tiene unas púas, unas excrescencias que son las que le sirven para adosarse a la célula e inyectar su código genético. ¿Qué pasaría si ustedes quieren conectar el cargador para su celular al tomacorriente y no tuvieran las dos patitas para ingresar? Al no tener las dos patitas no pueden pues conectar. Lo que hace el sistema inmunológico es limpiar al virus de estas patitas que tiene, no puede conectarse a la célula, se rompe la membrana de la célula y desaparece el virus. Eso sucede en las primeras 72 horas. Y quien tiene que realizar esa labor en cualquiera de los 7.450 millones de habitantes del planeta Tierra, incluidos los 16.8 millones de habitantes del Ecuador, esa es la respuesta inmune del sistema inmunológico. Basta de engañar a la gente. Basta de decirnos cosas mentirosas y de creernos porque nos lo dicen. No existe tratamiento, ningún medicamento sirve para los virus, no hay ninguna otra protección que la única necesaria. ¿Cuál? Mascarilla, 2 metros de distancia en la separación y el lavado de manos. El virus es un acúmulo de proteínas con una capa de grasa. Solo con un jabón común y silvestre, haciendo bastante espuma y lavándose las manos, se acaba el virus, se destroza. El virus no atraviesa la mascarilla, no puede infectarte. Y la única manera de infectarte es a través de esta zona y de las manos que tocaron objetos. No te vas a infectar porque saliste a la calle y te vuelves loco queriendo desinfectar tus zapatos. No tiene sentido. No está demostrado la transmisión a través de esa vía.
La única vía es de persona a persona a través de las gotitas de saliva o del contacto al caer en la mesa, que yo estoy hablando, al caer aquí a 20, 30 centímetros, si alguien toca eso y se toca su rostro, su boca, sus ojos, se va a contagiar. Es la única manera, queridos amigos, de contagiarse. Por lo tanto, solo mascarilla, y la mascarilla solo cuando vas a estar en aglomeración de gente. Si vas a salir a una calle donde no hay personas a 2 metros a tu alrededor, no necesitas. Puedes ir a un parque donde no hayan personas a tu alrededor y no hay problema. El virus no está en el aire, el virus no vuela. No es necesario ese pánico. Lo que nos vendieron la prensa a través del mundo no fue una pandemia de virus. Lo que nos obligaron a creer es una pandemia de pánico y nos obligaron a confinarnos. Pero si todos hubiésemos sabido en enero que lo único que había que hacer era fortalecer el sistema inmunológico, como ya les voy a enseñar a hacerlo, pues entonces no hubiese habido ni siquiera el 10% de casos y mucho menos, no más allá del 3 o 4% de fallecidos. Y eso es lo que queremos evitar a partir de ahora con la nueva normalidad del COVID-19. Por lo tanto, no se preocupen de contagiarse. El 60% de la población lo va a hacer. Porque al contagiarse, tu sistema inmunológico te protege. Pero eso sí, preocúpate de tener el sistema inmunológico en perfectas condiciones, que es lo que vamos a aprender hoy a hacer. Entonces, resumiendo, no sirve de nada todo lo que se dijo y se hizo. Nada de estos remedios folclóricos, ni hacer gárgaras, ni la sal que te iba a cambiar el pH, y que las nebulizaciones porque matabas el virus por el calor. Cuento, falacia, invento, mentira. Y por lo tanto, desechable. Evitemos más ese tipo de creencias, ese tipo de costumbrismos, ese tipo de folclorismo de nuestro pueblo. Lo único que necesitamos es mascarilla solo cuando vamos a estar expuestos a gente que pudiese estar contagiada. Entendamos y aprendamos que muy posiblemente hasta el 50% de la población contagiada es portadora asintomática. Por lo tanto, sí tenemos que usar mascarilla cuando estemos en presencia de personas. Evitar 2 metros a la redonda del contacto y lavarnos las manos. Nada más que eso. Se acabó el problema. No existe ningún otro problema. Salgamos al mundo. Si cumplimos esas 3 condiciones, salgamos al mundo. Salgamos a exponernos nuevamente al planeta para que nuestro sistema inmunológico vuelva a funcionar. Salgamos para volver a recibir luz del sol, vitamina D básica para el sistema inmunológico. Salgamos para que nuestro cuerpo vuelva a tener vida normal, eliminar el estrés y las tensiones emocionales que destruyen el sistema inmunológico. Esta es la primera fase. Entendamos, resumiendo, tenemos que aprender a convivir con el COVID-19 y los que vengan, porque les adelanto, guarden estas palabras, no será la última que aparezca. Habrán otras pandemias y epidemias. Pero si nosotros hoy, que vamos a aprender a estar protegidos, lo logramos, tengan certeza que no va a pasar absolutamente nada. No hay que usar mascarilla por largo tiempo, por una sencilla razón. Es gravísimo que estamos cubiertos, respirando nuestro propio anhídrido carbónico, que es un veneno. Cuando inspiramos oxígeno, en los alvéolos pulmonares se produce el intercambio gaseoso. Ingresa oxígeno al alvéolo y sale anhídrido carbónico al exterior en cada respiración. Si no botamos el veneno anhídrido carbónico, nos estamos envenenando. Qué pena me da ver a mí a los pobres trabajadores de los centros, de los supermercados, que están 8 horas con mascarilla, respirando su propio anhídrido carbónico. La mascarilla solo cuando sea necesario, nunca dentro del vehículo. Si ustedes van manejando, no deben usar mascarilla. La mascarilla solo es necesario para cuando es necesario. No es necesario tomar ninguna agüita milagrosa, no es necesario hacer ninguna nebulización, porque lo único que necesitamos es fortalecer el sistema inmunológico. Y ahora entramos en materia de lo que tenemos que hacer. El sistema inmunológico solo está preparado y existe en nuestro cuerpo, porque así lo quiso Dios en la creación divina, para enfrentar este tipo de agentes. Cuando ingresa un virus a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico lo reconoce, envía macrófagos, linfocitos y neutrófilos, atrapan
lo destruyen y eso genera una respuesta inmune y eso es lo que genera la IgM y la IgG. Cuando tenemos inmunoglobulina G, nos convertimos en inmunes de por vida. Por eso es importante que todo el mundo salga, porque mientras más gente entre en contacto con el virus y más gente produzca inmunoglobulinas, será como una vacunación universal, pues, queridos amigos. Será como una vacunación universal, porque quien genera los anticuerpos es el sistema inmunológico. Quien genera la inmunoglobulina G para dar inmunidad por completo debe ser, y no hay otro, que el sistema inmunológico. Hay 3 condiciones básicas e ineludibles para que nosotros podamos decir que este virus, que es mutante, que de acuerdo a las estaciones va a cambiar, podamos decir que ya desapareció. 3 condiciones. Y ninguna de las 3, infelizmente, se ha cumplido. Repito, hay 3 condiciones básicas, ineludibles, imprescindibles, para que podamos decir que el COVID se acaba. La primera, que haya un medicamento eficaz. No es posible porque no existe la posibilidad de que haya medicamento para los virus. No va a haber nunca en la historia de la humanidad un medicamento para un virus. Segundo, que haya una vacuna universal. Estamos lejos de encontrar una vacuna universal. Pero además, como cuña comercial les indico, en mi caso personal, y eso será motivo de otra conversación en otra charla, solo les dejo esto flotando en el ambiente. Cuando ustedes vean que ya existe una vacuna universal, por Dios, averigüen el origen. Yo no me la voy a poner. Y el tercer mecanismo necesario para decir que el COVID va a desaparecer, recuerdo el primero, que haya un medicamento adecuado que no lo va a haber nunca. Segundo, que haya una vacuna que estamos lejos. Y tercero, que por lo menos el 60% de la población mundial se haya contagiado. Si apenas llevamos 6 millones de contagios y debe contagiarse más de 4.500 millones de personas, podemos todavía pensar que faltan 2 a 3 años de COVID-19. Entonces, por Dios, vuelvo a decir, soy responsable de lo que estoy diciendo, pero tómenme la palabra. Yo no soy irresponsable en salir a decir algo que no tenga absoluta base científica. Absoluta base científica. Lo puedo demostrar ante cualquier foro mundial, lo que estamos diciendo. Ahora sí, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico? Ustedes escucharon en los días anteriores, cuando se hablaba del paracetamol, que un médico famoso salió diciendo efectivamente que es verdad, que el uso excesivo de paracetamol, que también fue un horror, destruía el glutatión hepático y pulmonar, ¿recuerdan? Pues bueno, ¿qué es el glutatión? El glutatión es un elemento vital para la célula. El glutatión es, luego del oxígeno, el agua y los alimentos, el elemento vital, imprescindible, ineludible para la vida celular. Dicho de otra forma, sin glutatión intracelular la célula se muere. ¿Y cuáles son las funciones de glutatión intracelular? Limpieza, depuración y desintoxicación de la célula, elimina y limpia los radicales libres, que es la basura intracelular, protege el núcleo de la célula, desinflama la célula, recordando que más del 90% de las enfermedades después de los 40 años son inflamatorias. El COVID-19 es una enfermedad que genera inflamación. Y el efecto más importante, fortalece al máximo el sistema inmunológico. Es decir, sin glutatión intracelular no hay sistema inmunológico funcionante. Y les voy a dar una muy mala noticia. Después de los 35 o 40 años, empieza un declinio, una pérdida imposible de evitar de glutatión intracelular. ¿Y por qué? Porque el glutatión es formado por 3 sustancias que recibe la mitocondria de la célula, que con estas 3 sustancias como materia prima producen glutatión. Estas 3 sustancias son ácido glutámico, glicina y cisteína. Pero de estas 3, las 2 primeras, ácido glutámico y glicina, están disponibles. La tercera, la cisteína, no está disponible porque a lo que comemos proteínas, de lo cual se derivan los aminoácidos, se destruye en la mucosa gástrica. Y esto lo descubrió Herbert Nagasawa en 25 años de investigación. Y descubrió que la única manera de que vuelva la célula a recibir cisteína, la única manera de que la mitocondria de la célula vuelva a producir glutatión intracelular es que vuelva a recibir cisteína. Y en este momento en el planeta Tierra la única posibilidad de que eso suceda
es a través del descubrimiento de Herbert Nagasawa, patentado por Max International, llamado riboceína, que es la unión de un carbohidrato llamado ribosa, que no se destruye en la mucosa gástrica por los jugos gástricos, y ahí entonces ingresa la cisteína, lo rodea, lo cubre, lo encapsula, lo escuda, lo protege, pasa los jugos gástricos, no se destruye la cisteína, llega a la célula y le entrega a la mitocondria cisteína. Con esto la mitocondria nuevamente vuelve a producir glutatión y la persona vuelve a tener un sistema inmunológico en perfectas condiciones. Ahora entienden por qué a los jóvenes y a los niños no les dio esta enfermedad mayormente, porque los niños y jóvenes hasta los 20, 25 años tienen una gran cantidad de glutatión intracelular. Y empieza a declinar la producción 15% cada 10 años después de los 20, es decir, que una persona entre 50 y 60 años ya tiene menos de la mitad de glutatión, más el daño de los radicales libres, el glutatión desaparece. Y por eso las personas mayores de 50, 60 años son las más vulnerables. Los diabéticos, hipertensos con enfermedades autoinmunes son vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen glutatión intracelular. La única posibilidad de fortalecer el sistema inmunológico, que a su vez es la única, repito incansablemente, es la única manera de enfrentar al COVID-19 y a todos los virus que vengan de aquí en adelante, es con sistema inmunológico fuerte. Y la única forma de tener el sistema inmunológico fuerte es con el uso adecuado de riboceína. La única manera de volver a tener glutatión intracelular es con el uso de riboceína. Sin riboceína no hay glutatión intracelular. Y sin glutatión intracelular estamos fritos porque no hay sistema inmunológico funcionante. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer de aquí en adelante, desde mañana mismo, es usar riboceína en dosis adecuadas para que la riboceína le haga llegar a la mitocondria cisteína, para que la mitocondria, al recibir cisteína junto con glicina y ácido glutámico, produzcan grandes cantidades de glutatión intracelular y volvamos a tener una cantidad inmensa de fortalecimiento del sistema inmunológico. Y como ya les expliqué, en este tiempo de más de 45 minutos, la única posibilidad de enfrentar la nueva normalidad del COVID-19 es con las 3 protecciones de rigor: mascarilla cuando estamos en aglomeración, mantener 2 metros de distancia y el lavado de manos, y fortalecer el sistema inmunológico. Ríanse de los virus, señores, si tienen el sistema inmunológico fortalecido. No pasa nada si te contagias. Ya no tengamos miedo ni pánico. Salgamos a la vida diaria y que se contagie toda la población, porque así ya no habrá quien más contagiar y el virus se destruye por sí solo. En 1977 desapareció la viruela del planeta Tierra. Ya no hay más viruela en el planeta Tierra hace 43 años, porque hasta el último ser humano en el planeta fue vacunado contra la viruela. Por lo tanto, la viruela ya no puede contagiar a ningún otro ser humano más. Si el 60% de la población se contagia y si todos están protegidos con un buen sistema inmunológico, el virus desaparece en menos tiempo del que sería si es que no hacemos esto ya. Vuelvo a decir, soy responsable. Basta de confinamiento. Salgamos ya a enfrentar. Con buen sistema inmunológico podemos reírnos, porque ahora entienden por qué más del 85% de la población no le pasó nada y a un pequeño porcentaje de la población, miren que hay más de 6 millones de infectados y apenas 300 y poco mil de miles de muertos, lo cual significa que es menos del 5%. No tengamos miedo, por favor. Más gente se muere todos los días por hambruna en África y nadie se preocupa por eso. Hay mucha gente que se está muriendo de cáncer y de enfermedades autoinmunes y nadie se preocupa por eso. Y nos estamos preocupando por una enfermedad que es así de fácil de eliminar de la faz de la tierra. Si todos tenemos buen sistema inmunológico, si todos consumimos dosis adecuadas de riboceína de Max International, no va a haber más contagiados que reproduzcan la enfermedad, porque cada contagiado será destruido el virus en su interior. Y si todos estamos en contacto con el virus,
pero nuestro sistema inmunológico lo destruye apenas ingresa, no podremos contagiar a nadie y de aquí a poco tiempo ya no será necesario ninguna preocupación. Espero haber sido claro, queridos amigos, porque la única manera de enfrentar a este virus y a los que vengan, les adelanto, recuerden, 31 de mayo del 2020, van a venir muchas otras pandemias, van a venir muchos otros virus. Repito, yo no me voy a vacunar, porque lo único que necesito, y soy esclavo de mis palabras, lo único que necesito para enfrentar a cualquier virus es tener mi sistema inmunológico en perfectas condiciones. Y eso lo consigo, lo logro usando riboceína en dosis adecuadas. Todos los que usen riboceína en dosis adecuadas pueden enfrentar cualquier enfermedad que le aqueje al ser humano. Tómenme en la palabra, porque lo puedo sustentar ante cualquier foro mundial científico. Espero haber sido claro en mi exposición, espero haber levantado por lo menos una intención de hacer las cosas diferentes. Recordemos que estamos lejos de decir que el virus se acabó, pero sí estamos muy cerca, usando riboceína y con las protecciones normales, de decir que no va a haber nada más que nos contagie. Entonces, ahora sí, agradeciendo por su amabilísima atención, dejo paso a las preguntas de rigor que quieran hacerme y con mucho gusto las voy a solventar.